Hola, buenas noches. Bueno, hoy daré comienzo a lo que tiene que ver con la bioclase número 2, en la cual vamos a ir viendo diferentes conceptos que son importantes de tener en cuenta para poder comprender un poco qué implica un proceso de orientación vocacional. La idea es que luego ustedes puedan leer la bibliografía, puedan eh, buscar más información en relación al tema, porque bueno, esto va a ser como la base para luego comprender y entender todo lo que se va a ir trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a dar comienzo. Bien, cuando una persona decide, ¿sí? Tomar una decisión, cuando una persona decide, en el caso de un ejemplo de un adolescente que termina la escuela secundaria y tiene que elegir o decidir cómo quiere continuar, ¿sí? Empiezan a surgir ciertas preguntas, interrogantes en relación a uno mismo, ¿sí? Principalmente muchas veces están las presiones del entorno, ¿sí? Presiones más que nada sociales sobre, bueno, de qué vas a trabajar o vas a trabajar, vas a estudiar y no vas a trabajar, y un montón de preguntas que tienen que ver en relación a uno mismo. Y acá empiezan a surgir, bueno, conseguiré trabajo, puedo lograrlo, ¿por qué quiero estudiar? ¿De qué quiero estudiar? ¿Qué pasa si me equivoco? Esta es una pregunta que muchas veces a varios seguramente le habrán pasado y a toda persona en algún momento de la vida es, ¿y si me va mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me cuesta? ¿No? Son estas preguntas y reflexiones que uno hace en función de algo que quiere lograr, con algún objetivo, algo que quiere aprender, ¿sí? Y en este proceso de búsqueda justamente, obviamente, también se van a dar. Bien, principalmente vamos a empezar con qué es la vocación. Cuando hablamos de vocación, sí, tenemos que tener en cuenta que estos conceptos van a estar siempre ligados a lo que es la vocación. Uno tiene que ver con el descubrimiento, ¿sí? Cómo uno se conoce a sí mismo, ¿sí? Para poder ver qué es lo que quiere elegir. Y va a ser una construcción, va a ser en estado permanente, no es algo que va a estar de forma estática, ¿no? Sino que va a ser bien dinámica, porque independientemente de lo que uno elija, uno está en constante cambio a lo largo de la vida. Entonces, siempre va a haber un ideal de vida propio, pero esto puede irse modificando. Uno va a intentar generar un desarrollo en cuanto a la identidad personal y el proyecto de vida, que es lo que uno piensa o quiere lograr en relación a su propia vida. Pero son conceptos que siempre van a estar ligados a lo que tiene que ver con la vocación. Marina Müller, ella plantea esta frase que lo que dice es que la vocación no nace, sino que se hace, ¿sí? Entonces tiene que ver con un rol más activo por parte de la persona, ¿sí? No es algo que viene dado de afuera, sino que tiene que ver con algo que uno debe hacer, que lo debe buscar, que debe trabajarlo. La vocación se construye subjetivamente, históricamente y en interacción con otros, según las oportunidades familiares y las disposiciones personales. Eh, Puntualmente, uno a lo largo de la vida se desarrolla, se constituye, ¿sí? En un entorno familiar, social, cultural, ¿sí? Diferentes sistemas que están en interacción constante, en donde uno va a ir creciendo y va desarrollando ciertas capacidades, intereses, prejuicios. Entonces, todo eso va en cierto punto a intervenir y va a influir en lo que tiene que ver en la elección, ¿sí? En el tema de la orientación vocacional. Luego se plantea, obviamente, esto mismo, que la vocación se va a ir construyendo a partir de las exigencias familiares, sociales, escolares, recreativas, culturales, religiosas, que nos permiten darnos cuenta de nuestras fortalezas, debilidades, atracciones y rechazos. Nosotros sabemos muy bien, como estudiantes de psicopedagogía y algunos ya psicopedagogos,
que bueno, que a nosotros nuestras capacidades y nuestras debilidades también nos constituyen como sujeto. Entonces, esto también va a ser importante a la hora de la elección, ¿sí? Porque es lo que nos va a motivar o no a la hora de elegir lo que queremos hacer y qué va a ser esta vocación que queremos realizar. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión, y más desde una definición más etiológica, tiene que ver con la inspiración, ¿sí? Proviene más de un término más religioso, lo que tiene que ver con la palabra vocación, y se lo llamaba Dios llama a algún estado, y es un concepto más que nada de como de llamado, ¿sí? Seguramente en algunos de los textos lo van a retomar, pero lo planteaban desde esa perspectiva. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya se construye de forma permanente e implica, bueno, esto mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿A dónde quiero ir? Y esas respuestas van a ser ciertos interrogantes para poder guiarnos en el proceso de lo que tiene que ver con la vocación y el camino a seguir, ¿sí? Estas preguntas que hacemos al comienzo del Power, ¿no? Lo voy a lograr, esto es lo que quiero estudiar, soy capaz para hacer esto, puedo hacer esto, económicamente puedo costear una carrera, puedo hacer una carrera corta, una carrera larga, puedo cambiar de trabajo, ¿sí? Son un montón de interrogantes que uno va haciendo para poder guiar y elegir y poder tomar la decisión correcta o por lo menos la que en el momento y en esa situación particular se pueda tomar. Bien, ahora vamos a pensar un poco, bueno, ¿qué entendemos por orientación vocacional? Principalmente tiene que ver con un proceso de ayuda, es un proceso de ayuda preventivo que generalmente se observa o por lo menos se conoce socialmente dentro de lo que tiene que ver con un proceso educativo. Y se va a sostener entre dos pilares, van a ser dos pilares fundamentales a la hora de una orientación vocacional. Uno tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, ¿sí? El saber las fortalezas, las debilidades de uno, las características, las capacidades, los gustos, los intereses. Y lo otro es la información, ¿sí? Porque uno tiene que buscar esa información para poder ver y en donde todo eso de lo que uno tiene de sí mismo puede ir con alguna profesión o alguna decisión que uno quiere tomar. Por eso se plantea que la identidad vocacional se ajusta a la identidad personal. Es individual, es de cada uno, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión familiar, familias de descendencia de profesionales de abogacía o de medicina. No, es algo propio, es algo intrínseco, es algo de cada uno, ¿sí? Y es la búsqueda también de cada uno y es el conocimiento de cada uno. Bien. Un poco lo que se plantea es que lo que es el proceso de orientación vocacional es un campo que se especializa en la intervención donde el objetivo es generar las mejores condiciones para que el sujeto pueda realizar una evaluación sobre sí mismo, sobre la realidad, ¿sí? Porque, bueno, obviamente la situación, la situación económica, contextual, no es la misma en cada caso, el mundo del trabajo, las oportunidades, ¿sí? Y la inclusión social, porque sabemos muy bien que a la hora de una inserción laboral, ¿sí? Es parte de lo que tiene que ver que el sujeto esté dentro de una sociedad, esté con actividades y implique otro tipo de logros, ¿sí? Bien, es importante tener en cuenta que en un proceso de orientación vocacional se tienen que dar dos de estos conceptos, ¿no? Que anteriormente los había nombrado. Uno tiene que ver con la información, que muchas veces lo que pasa es que eh, hay muchos prejuicios en relación a las elecciones, a lo que uno quiere hacer, a las carreras, a los trabajos, ¿sí? Entonces, principalmente desterrar prejuicios, aclarar las fantasías, lo que uno piensa, esto que uno dice, bueno, si estudias una carrera humanística, no vas a tener un rédito económico.
Si estudias una carrera que tenga que ver con ciencias económicas, vas a tener un buen pasar económico, vas a poder, bueno, desterrar también eso, ¿sí? Porque tiene que ver con las fantasías y lo que se llega a pensar socialmente en relación a esa elección o esas profesiones. También, por ejemplo, la universidad no es para todo el mundo, ¿no? Vos podés ir a un terciario, bueno, son prejuicios, ¿sí? Son fantasías, son cosas que lamentablemente se dicen, pero la idea es poder trabajarlas y acompañar en esos pensamientos que se tienen. Luego, bueno, no discriminar lo que tiene que ver con el campo educativo o ver, ¿no? Bueno, mi recurso hoy en día, yo tengo la disponibilidad de cuando en vez de hacer una carrera extensa de 4 o 5 años, poder hacer capaz un curso corto, ¿no? También es eso, ver qué elegir en cuanto a la formación educativa. Y lo mismo en relación al campo ocupacional. Bueno, ¿dónde es el área específica donde uno quiere intervenir, ¿no? Eh, como profesional, a muchos nos pasa que luego de que nos recibimos, es, bueno, la carrera es psicopedagogía, nos formamos a nivel general, pero después cada uno hace una búsqueda interna en cuanto a la elección de en qué área quiere desempeñarse, dónde quiere trabajar, dónde se quiere capacitar. Tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces lo que pasa con el psicopedagogo es esto de, bueno, sos psicopedagogo, entonces automáticamente pensar que el psicopedagogo trabaja en contexto escolar, ¿no? Entonces también es eso, ¿no? Bueno, claramente varios ya saben a esta altura de la carrera de que, bueno, la psicopedagogía es mucho más amplia, entonces puede ser muy amplio el abanico de áreas de intervención y para poder seguir aprendiendo y poder también insertarse laboralmente. Y después el otro concepto que tenía que ver con el autoconocimiento. ¿Qué es esto, no? Tiene que ver con el propio sujeto, son las habilidades, los intereses, las aptitudes, los valores. Es lo que uno ya trae consigo mismo, ¿sí? A lo largo de su recorrido como ser humano, en su contexto familiar, social, cultural, religioso, ¿sí? Las posibilidades y expectativas del núcleo familiar de pertenencia, es esto lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A veces los mandatos familiares, el peso que tienen estos mandatos familiares a la hora de elegir qué decisión tomar, qué elección, ¿sí? Y la realidad social y económica y cultural y política en la que la persona vive, ¿sí? Es otro de los hitos así como importantes y que se trabajan a la hora de tomar una decisión. Bien, se van a plantear que hay ciertas variables del proceso del autoconocimiento que se van a generar, que tienen que ver justamente con estas, ¿no? Son variables personales, familiares y sociales. Las personales tienen que ver con los intereses, las habilidades, las aptitudes, las destrezas, ¿sí? Los lugares más significativos, personas significativas, tiene que ver con lo que ya tiene cada uno en sí, lo que viene trabajando toda su vida, sus gustos, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y después tiene que ver con lo que tiene que ver otra de los hitos, más, una cuestión más familiar, ¿sí? La historia laboral, profesional de los padres, la canalización de poder lograr ese proyecto, ¿sí? A veces lo que está impuesto, hablamos recién, y los mandatos familiares, ¿sí? Que son diferentes, a veces, opiniones que hacen los demás que influyen a la hora de tomar la decisión y la elección de hacer un proceso o en el proceso de orientación vocacional. Y después cuestiones sociales que tiene que ver que hay un predominio de ciertas temáticas o cuestiones que tienen que ver con la sociedad, ¿sí? Las influencias de los medios de comunicación, los imaginarios sociales sobre una profesión o un empleo, los valores que se tienen en relación a eso, esto de, bueno, esta carrera no es para vos, ¿no? Vos estás para más, a veces lamentablemente los comentarios que se hacen, y en realidad es una elección personal, es así. Bien, acá justamente me pareció linda la imagen porque tiene que ver con esto, ¿no? Todo lo que trae uno en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones, cosas que les gusten y que hacen a uno y que es particular de uno. Entonces, a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer un proceso de orientación vocacional,
justamente va a ser particular según el caso, porque uno está compuesto por todo esto. Entonces, es sumamente importante tenerlo en cuenta, mismo cuando nosotras planteamos desde la cátedra el video disparador de Los Simpsons, también era mostrar eso. Un proceso de orientación vocacional no es un test estandarizado solamente, ¿sí? Uno puede utilizarlo como recurso, como una técnica, pero en realidad también hay una cuestión particular que tiene que ver y la singularidad de cada uno, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones y nos parecía importante, y esta imagen justamente contrapone al video de Los Simpsons que presentamos en la primera clase. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que el momento en el que uno toma una decisión de lograr o llevar a cabo un proceso de orientación vocacional, hay ciertas etapas del ser humano, ¿sí? que hacen que uno esté más propenso o no para poder lograrlas, ¿sí? o llevarlo a cabo. Entonces se va a plantear los conceptos de ciclo vital e identidad. La experiencia de una persona, de un adolescente, de un joven, de un adulto, va a estar conformado por la secuencia de sucesos de la estructura del ciclo vital, que van a ser particulares de la cultura y que van a proveer las bases para poder tener ciertos roles dentro de la sociedad, ¿sí? Que está ligado siempre a lo que tiene que ver con la organización política y social. Esto va a tener que ver con la experiencia de una persona, de un adolescente, para poder, dentro de su estructura del ciclo vital, y van a ser los recursos que va a tener esa persona para llevarlo a cabo, ¿sí? Bien, es importante en un proceso de orientación vocacional está lo que tiene que ver la identidad, que es lo que se va a conformar, que eso es cada uno, ¿sí? Es lo que venimos hablando en los powers anterior, ¿no? Tiene que ver con eso, la singularidad de cada uno tiene que ver con la identidad. Erikson Eric, que es un psicoanalista, ¿sí? Él planteó que en realidad la identidad tiene que ver con ciertas dimensiones psicológicas y sociales, y que va a tener dos componentes. Uno tiene que ver con los componentes dados, que es el temperamento, el talento, los modelos infantiles de identificación y los ideales adquiridos. Y luego va a estar los otros componentes que tienen que ver con lo ofrecido, que es el contexto, ¿sí? Que tiene que ver la disponibilidad de roles, ¿sí? Poder concretar ciertas opciones de mercado, ciertos valores, amistades, las redes de apoyo afectivo, ¿sí? No es lo mismo una persona que termina el secundario y tiene un amigo, un conocido que pueda hacerle ingresar en algún empleo que una persona que no. Entonces, por un lado podemos tener los componentes que tienen que ver todo lo que uno tenga en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, ¿sí? Y después las opciones ofrecidas que tiene que ver todo el contexto externo que nos pueden hacer como apoyo a eso que ya venimos con parte de la identidad y lo que es más una cuestión que es de cada uno. Cuando define que implica que es lo que tiene que ver con la identidad, hace referencias que es una característica de un periodo o una etapa determinada del desarrollo humano y que no puede plantearse con anterioridad porque deben estar precondicionadas somáticas, cognitivas y sociales. Su constitución va más allá del periodo o etapa que no puede ser demorada. ¿Qué es esto? Se va a ir construyendo paulatinamente, pero se tienen que dar ciertos cimientos para poder ir lográndolo, ¿sí? Y esto es algo sumamente importante a la hora de hacer un proceso de orientación vocacional, porque la identidad es lo que nos va a permitir poder llegar a eso que tiene que ver con la vocación, con lo que uno quiere elegir. Bien, otra de las cuestiones que se plantea a la hora de un proceso de orientación vocacional y que es una situación bastante compleja, así como la imagen lo muestra, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Y se plantea como un versus entre la diferencia entre demandar y necesitar. Bueno, ¿por qué es que quiero elegir esto, no? ¿Por qué quiero lograr un proceso de orientación vocacional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quiero lograrlo?
Entonces se va a plantear que el ser humano tiene como dos posturas ante eso. Primera puede ser o desde una demanda espontánea, porque la persona verdaderamente quiere saber si quiere buscar cuál es una profesión, una carrera o un empleo de acuerdo a sus intereses, aptitudes, gustos, ¿sí? Y la otra tiene que ver con aquella demanda que es derivada, que es de otra persona, ¿sí? Del contexto familiar, del contexto social, del empleo, capaz esa persona ya está trabajando, pero le están diciendo, bueno, mira, tenés la posibilidad de estar en otra área, pero necesitas formarte. Bueno, pero la persona esa no sabe en qué, ¿sí? O si eso lo que va a hacer le va a servir para sí mismo, le va a gustar. Bueno, entonces se pone como este versus dentro de lo que tiene que ver con la demanda de uno mismo, ¿sí? Que es intrínseca, que es de cada uno, y después la demanda que proviene de un otro, del afuera, del exterior, del entorno. Eh, lo que se va a plantear es que hay ciertos planteos que se hacen frecuentes, ¿sí? Que tiene que ver con estas dudas, estos temores que se generan, ¿sí? A la hora de elegir, de pensar, de llevar a cabo o elegir hacer un proceso de orientación vocacional. Una tiene que ver con las dudas respecto de continuar o iniciar un estudio sistemático, esto es lo que hablaba antes. No es lo mismo hacer una carrera de 4 o 5 años o más, ¿sí? Sabemos que lleva su tiempo, que lleva su compromiso, tiene que ser de forma sistemática. Cuando uno emprende o se introduce a lo que tiene que ver con una carrera universitaria, sabe que deja de lado otras actividades en pos eh, de la elección, ¿sí? Es así. Entonces, bueno, uno tiene que ver con esto, las dudas respecto a continuar o iniciar un estudio sistemático. Luego la segunda tiene que ver con una ambivalencia respecto a optar por una o varias alternativas posibles. Eh, Muchas veces pasa, ¿no? Que una persona viene recién salida del colegio y te dice, bueno, me gustaría medicina, me gusta un poco veterinaria y me gusta las flores, entonces quiero ser paisajista, ¿no? Entonces, bueno, también son uno de los planteos, porque cómo uno elige, cuál tiene más predominancia que el otro, o si se puede buscar una carrera que capaz pueda tener un poco de algunas de esas profesiones, ¿sí? Elegir cuál es el predominio entre cada una, ¿sí? Luego, la incongruencia conceptual relacionada con aspiraciones que se perciben y que a veces son como contradictorias. Lo mismo, se piensa que una carrera te va a dar capaz cierto estatus social, ¿no? Bueno, también, o no, en esto que hablábamos, carreras humanísticas, entonces seguramente vas a tener que buscar otro trabajo, o trabajar mucho, no vas a ganar plata, que es a veces lamentablemente el pensamiento, pero bueno, tienen que ver con estas cuestiones contradictorias que se generan y debates contradictorios y que eso hacen a los planteos de la persona. Luego, inseguridad respecto a la probabilidad de poder superar los obstáculos y poder afrontar estas barreras para poder lograr la meta. Esto seguramente a muchos les habrá pasado a lo largo de la carrera o cuando comenzaron, esta inseguridad que uno tiene de lo voy a lograr, me va a ir mal o me va mal en un parcial, lo voy a probar la cursada, ¿no? Estas inseguridades que uno tiene porque es una toma de decisión, es una elección, ¿sí? Y se pone en juego lo que uno proyectó, lo que uno quiso, uno de lo que quiere lograr con un objetivo. En este caso, por ejemplo, terminar la universidad. Entonces, son varias variables que influyen a la hora de replantearse o por lo menos cuestionarse sobre la elección. Y después, la ausencia total de metas o proyectos en un determinado proceso vital. Esto es bastante común, más que nada los adolescentes cuando terminan el colegio secundario, es muy común que uno termina el último año con todo lo que son los festejos que tienen de Bariloche, viaje de egresados, fiesta de egresados, y cuando tienen que al año siguiente anotarse, ¿sí? En una carrera. ¿Y en qué me anoto? ¿No? O todavía no estoy preparado, ¿sí? Porque también es eso, muchos se toman años sabáticos.
bueno, tiene que ver con eso. No tener una decisión apresurada, ¿sí? Y capaz también permitirse ese tiempo para pensar, para elegir, para ver, para indagar, ¿sí? Para buscar información y ver después si cuál es lo que quiere lograr, qué es aquello que quiere estudiar o en dónde quiere trabajar, ¿sí? Tiene que ver con eso. Bien, eh, se van a plantear ciertas alternativas de resolución, ¿sí? Ante estas interrogantes, dudas que uno tenga al momento de un proceso de orientación vocacional, que son importantes, ¿sí? Porque es como, son tips para hacerlo de una manera para que la persona pueda en algún punto todas estas dudas ir como contestándolas y sentirse como más seguro en función de la decisión o lo que quiera hacer. La primera tiene que ver con plantear ciertos juegos de roles, de trabajos grupales, ¿sí? Mediante compartir experiencias, tanto positivas, negativas, para ver, bueno, en función de esa elección, conocer un poco más. Después, otra de las cuestiones que se pueden plantear es tener entrevistas, ¿sí? Paneles a profesionales para poder aclarar las preguntas, las dudas, ¿sí? En relación al trabajo, las condiciones de trabajo, las actividades, cómo se lleva a cabo, si lo que intenta tiene que ver, lo que importa tiene que ver con la remuneración, bueno, también consultar eso, si es viable poder trabajar de eso acá en este país o tengo la posibilidad de mudarme a otro país y poder desempeñarme, ¿sí? O a otra provincia. Explorar con el sujeto la posible existencia de estereotipos o prejuicios basados en el género, la importancia, la permanencia de una clase social o grupo cultural determinado. Esto mismo, ¿no? De vuelta, el tema de los prejuicios en relación a si esa profesión es acorde o no, siendo mujer, siendo hombre, ¿sí? Que lamentablemente pasa, ¿no? Esta profesión tiene que ver con más de mujer. Bueno, psicopedagogía son todas mujeres. Psicología hay algunos hombres, algunas mujeres, pero bueno, nada. Son un poco de los planteos que a veces se dicen, o si quieres ser ingeniera, es como no. Bueno, es una profesión más de hombres. Pero tiene que ver con los prejuicios, que lamentablemente están en el contexto social y cultural de esa persona particular. Luego, investigar su escala personal de valores, como así las actitudes acerca del éxito económico y el prestigio social. Un poco esto, bueno, si es viable o no trabajar, si hay mercado laboral para poder trabajar de esa profesión, es una de las preguntas, lo que uno puede averiguar o buscar información. Esto mismo, si puede capaz en otro país o en otra provincia o en otro lugar de residencia, si puede hacer la actividad, si la situación económica a nivel del país en donde esté, es también importante y a buscar la información para poder descartar estas dudas. Y por último, profundizar el análisis de las identificaciones, tanto positivas y negativas, con las figuras parentales. Sabemos muy bien que muchas veces lo que tiene que ver con la opinión del entorno, sí, más que nada, el entorno familiar, es sumamente importante a la hora de tomar una elección. Entonces, bueno, esto de poder hacer un análisis, identificar qué es lo positivo, lo negativo y siempre teniendo en cuenta los intereses, los gustos, la particularidad de cada uno, siempre. Bien. Se va a plantear, sí, que a la hora de lo que tiene que ver con llevar a cabo una toma de decisión como es esta, sí, durante el proceso de orientación vocacional o antes de comenzar, se van a plantear como ciertas situaciones. La primera que se tiene que hacer o que se tiene que llevar a cabo es la de buscar y obtener información. Va a ser un proceso puntualmente secuencial, ¿sí? En donde uno va a tener que tratar de reunir la mayor cantidad de información para poder reducir aquella incertidumbre que tiene que ver con lo que uno quiere, lo que quiere estudiar, de lo que quiere trabajar. Lo que se plantea que es de esta forma es tratar de perder el menor tiempo posible, ¿sí?
a la hora de elegir. Por eso es importante estar acompañado y hacer un proceso de orientación vocacional. Luego tiene que ver con plantear el rango de alternativas. Esto es lo que hablábamos antes. Bueno, listo, que se quiere trabajar o se quiere trabajar de cierta cantidad de profesiones. Bueno, a mí me gusta música, me gusta cocina, bueno, entonces ver qué tipo de alternativas se tienen y poder plantearlas, ¿sí? Y poder descartar aquellas donde uno no está tan seguro para poder tomar la decisión. Luego, conocer las alternativas, o sea, a partir de esta búsqueda de información, poder indagar un poco más cómo llevar a cabo. Y por último, formular las opciones en términos racionales y consistentes. Es esto de, bueno, estamos viviendo, hay lugares que el contexto social o cultural no es posible hoy en día, ¿sí? Capaz llevar adelante una formación con lo que implica, porque económicamente tenés que tener los insumos de material, tecnología, internet, ¿sí? Entonces, si hoy en día no tengo esos recursos, es más complejo poder llevar a cabo lo que tiene que ver con capaz una carrera más extensa o elegir, o los tiempos también, el viaje, ¿sí? No es lo mismo cursar una materia o una carrera en capital que en provincia de Buenos Aires, el tema de los costos, el tema del traslado, los tiempos, si la persona trabaja, si es viable o no, el tema de los horarios entre la cursada y lo que quiere uno de lo que va a trabajar. Entonces, son diferentes cuestiones que se tienen que ir formulando a la hora de tomar una decisión, ¿sí?